Ya, ¿cómo están? Muy bien. Hoy día vamos a continuar con esta serie. Para los que nos visitan por primera vez o no han venido hace mucho tiempo, les contamos que estamos en una serie de los Salmos. Ya llevamos algunas semanas y hoy día vamos a continuar con el Salmo, un salmo que es muy conocido, que es un salmo de David, que es el Salmo 51. ¿Lo conocen? Sí, es bien conocido. Y este salmo nos habla básicamente del arrepentimiento. ¿Ya? Es un salmo de David que él escribe en un momento muy difícil de su vida y él escribe este proceso, cómo él vivió, cómo él se dirige a Dios en arrepentimiento. Así que vamos a aprender hartas cosas de él. Y el arrepentimiento es algo que es importante en nuestra vida cristiana. La Biblia enfatiza harto en lo que es el arrepentimiento. Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios constantemente le decía a su pueblo que se vuelvan a Él, que se vuelvan, que se arrepientan de aquellos ídolos a los que adoraban, ¿cierto? Y de sus malas prácticas. Y en el Nuevo Testamento vemos que es algo fundamental para la salvación, ¿cierto? El arrepentimiento y la fe, y también no solo como la conversión solamente, sino que en nuestra vida de santificación constantemente a arrepentirnos. El Señor también, por ejemplo, en Apocalipsis, a las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias les dice arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Es un tema importante en nuestra vida cristiana, pero que muchas veces o no lo tomamos tanto en cuenta o lo aminoramos o de frentón lo esquivamos. Y el Salmo 51, si ustedes ven en sus Biblias, probablemente les aparezca esta notita que dice al músico principal, Salmo de David. ¿Por qué al músico principal? Recordemos que los salmos son eso, son cánticos litúrgicos, es decir, se cantaban en ceremonias comunitarias, públicas, en el pueblo de Israel, y le dice al músico principal, y el salmo es de David. Y aquí nos da el contexto. ¿Cuándo? ¿En qué momento se da o se escribió este salmo? Dice, cuando después que se llegó a Betsabé, hablando de David, llegó a él Natán el profeta. Así que vamos a recordar un poquito qué es esto, qué pasó aquí entre David, Betsabé y Natán. ¿Se acuerdan ustedes que David era rey, verdad? Y él cae en adulterio con Betsabé. Betsabé era una mujer que estaba casada con un hombre que se llamaba Urías. Y ellos cayeron en adulterio, entonces David, para ocultar este adulterio, él manda a Urías al frente de la batalla para que muera. Y efectivamente muere. Después él se casa con Betsabé y pasa un tiempo, de hecho ya tenían un hijo, así que habían pasado meses, y Dios manda al profeta Natán a confrontar a David. Y el profeta Natán le cuenta una historia. Todo esto que yo les estoy contando no lo inventé yo, lo pueden ustedes leer en 2 de Samuel 11 y 12, ¿ya? Para que ustedes me crean y no piensen que yo estoy aquí inventando. Entonces, llega Natán y le cuenta una historia a David. Le dice, ¿sabes que habían dos hombres? Uno rico y uno pobre. Uno tenía muchos animales y el otro tenía tan solo una corderita y la palabra dice que la consideraba como su hija. Era muy preciada para él. Llegan visitantes a donde el hombre rico, y el hombre rico no toma una de sus ovejitas, sino que toma la corderita de este hombre pobre. La mata y la prepara para recibir a sus visitantes. Cuando David escuchó esto, se enojó mucho. Se paró y le dijo a Natán, ese hombre merece la muerte. Él mismo dio una sentencia. Ese hombre merece la muerte porque no tuvo misericordia. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. El Señor te dio un reino, te dio esposas, te dio bendiciones, te escogió y dice, y te hubiese dado mucho más. Y tuviste en poco su palabra. David es confrontado con su pecado, duramente. Y la palabra dice que él se arrepintió. Cuando él se arrepiente, entonces escribe también este salmo, que tiene que ver con este episodio. Por lo tanto, el contexto de este salmo es eso. Es un contexto de adulterio, es un contexto de homicidio, de ese pecado. Es un contexto en donde estaba todo oculto, estaba todo por debajito. Ese era el contexto, pero también un contexto de reconocer, de arrepentimiento y la confrontación de Natán. Entonces, teniendo el contexto en mente,
vamos a dividir el Salmo en estos 4 puntos en relación al arrepentimiento. Y vamos a ver que el arrepentimiento, primero que todo, se basa en la misericordia de Dios. El arrepentimiento confiesa el pecado, no lo esconde. El arrepentimiento busca la restauración y el arrepentimiento lleva a la adoración. Vamos con la primera parte, que es en Salmo 51, los primeros 2 versículos. Dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Con qué actitud viene viene David frente a Dios? ¿Con una actitud de exigir? Él viene diciendo: ya vos, Señor, ¿cuánto tiempo te he servido? Perdóname esta nomás, ¿sí? Él no llega exigiendo un derecho o exigiendo un favor de vuelta, ¿sí? Él no viene en ese tono. ¿En qué tono viene? De humillación. Él viene, aquí está implorando, aquí está apelando a su misericordia, a su piedad. David no podía apelar a absolutamente a nada más. Yo tengo un hermano, para los que no sabían, que es mayor por 5 años. En estos momentos no se notan esos 5 años. Podría parecer que él es menor 5 años, pero él es mayor. Pero cuando éramos niños sí se notaba, sobre todo cuando peleábamos. Piensen que él tenía 15 años y yo tenía 10. Había harta diferencia. Y cuando nosotros peleábamos, por ejemplo, yo le hacía algo, le quitaba un cassette, qué sé yo, cassette en esa época. Llegaba, entonces él me perseguía, me agarraba, y cuando veía su puño arriba, ¿qué es lo que hacía yo? ¿Apelaba a qué? A su misericordia. ¿Saben por qué? Porque yo no podía apelar a nada más. No podía apelar a mi fuerza. No le podía decir: no me hagas nada porque yo aquí te agarro y te... No podía, él me ganaba. Tampoco podía apelar a mi inocencia porque yo le había hecho algo a él primero. No había nada en mí que pudiese evitar que él me diera mi merecido. No había nada en mí. Solamente había algo en él, que era si es que él tenía misericordia de mí. Obviamente yo no ocupaba las palabras ten misericordia, pero le decía: por favor, por favor. A veces resultaba, a veces no. Ahora obviamente es al revés, sí. Pero yo no tenía qué más agarrarme. Solamente su misericordia. Y David no tiene absolutamente nada más que mostrarle al Señor. No tiene nada que decirle: Señor, perdóname, mira lo que tengo, mira lo que hice, mira lo que soy. No tiene nada. Esa es la actitud de David. Ahora, ¿cuál es tu actitud cuando eres confrontado con el pecado? ¿Cómo es tu actitud cuando, no sé, a lo mejor algún hermano hace evidente algún pecado tuyo? O cuando por la palabra te das cuenta que estás en pecado. O cuando el Espíritu Santo, a través de la conciencia, ¿cierto?, nos dice: oye, estoy pecando. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? Llegamos al Señor: oye, pero pucha, llevo tantos años sirviéndote, esto es nada. ¿Cómo no me lo vaya a perdonar? O estoy en tantos ministerios, le he predicado a tanta gente, ¿cómo no me vas a perdonar esto? A lo mejor no lo decimos con esas palabras, pero puede ser que nuestra actitud sea esa. Pecamos y es como: si total, yo estoy bien en la iglesia. Si total, yo sirvo harto. Si total, cuántas cosas yo he hecho por el Señor. Como si fuera un favor que Él nos hace. Como si fuera un favor que Él nos devuelve. ¿Cómo es tu actitud frente a Dios cuando eres confrontado con el pecado? David no se justificaba a él. Yo creo que él tenía hartas cosas humanamente que uno podría decir: oye, yo vencí a Goliat. Oye, yo he reinado muchos años y he unificado los reinos. Te he compuesto cuánta canción bonita. ¿Cuántos salmos te he compuesto, Señor? He sido fiel durante mucho tiempo y te he obedecido. Pero David, ¿qué hace? No toma nada de eso. Dice: Señor, ten piedad de mí. David podría haber dicho:
pucha, Señor, es que Betsabé es muy bonita y las esposas que me diste ya no es lo mismo que al principio. O podría haber dicho, ¿sabes qué? Si yo no mandaba a Urías a la batalla, igual otra persona hubiese tenido que ir y hubiese muerto igual. David no apela absolutamente nada. Apela en humillación total a su misericordia. Recordemos que él es un rey. Probablemente a él la gente venía humillada pidiéndole misericordia. Ser un rey ahora no significaba nada en comparación a estar frente al Creador. Él está humillado pidiendo misericordia. ¿Cuál es la actitud entonces? La actitud que tuvo David. Es la actitud del publicano. ¿Se acuerdan la historia del fariseo y el publicano cuando subieron a orar al templo? Que cuenta Jesús. Y el publicano llega y ni siquiera se siente digno de entrar hasta el final. Se queda en la puerta. Dice que se golpea su pecho y dice, ten compasión de mí, oh Dios, porque soy pecador. Y al final, ¿qué es lo que dice Jesús? Que él salió justificado. Esa es la actitud que merece el Señor cuando hemos pecado. No tenemos nada que ofrecerle, no podemos demandarle nada. El arrepentimiento entonces se basa en su misericordia, en nada más. No hay nada que podamos ofrecerles para exigir su misericordia, su perdón de pecado. Pero el arrepentimiento también confiesa el pecado. Si se fijan, aquí David pide ¿dónde está? Que borre sus rebeliones y que lave y limpie, que lo lave y lo limpie de su maldad y su pecado. Eso es lo que él está pidiendo. ¿Y por qué pide esto? Porque él reconoce su pecado. David le dice, Señor, vengo a ti en misericordia porque necesito que borres mis pecados y que me limpies. ¿Por qué? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David reconoce su pecado. Es parte importante del arrepentimiento, la confesión. Y llama la atención que él no confiesa solamente un pecado específico, sino que él reconoce, ¿qué cosa? Su rebelión, sus rebeliones. Reconoce su pecado, no, él reconoce que su pecado siempre está delante de él. Es decir, él reconoce que constantemente está pecando contra Dios. Y uno dice, oye, pero David, era rey. Él reconoce, constantemente peco contra ti, Señor. Constantemente. ¿Por qué es importante esto? Porque somos re malos para reconocer nuestro pecado. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, ¿por qué están mirando la paja en el ojo ajeno y ustedes tienen una viga en sus ojos? Somos buenos para ver el pecado del otro, pero el de nosotros, no. Y es tan fundamental vernos nuestro pecado a la hora del arrepentimiento, de confesarlo. Si no, caemos muchas veces en confesar nuestros pecados como jugando a la escondida. ¿Se acuerdan cuando jugaban a la escondida? Uno llegaba y decía, por mí, por todos mis compañeros. Aquí es como, Señor, te pido perdón por esto y por todos los otros pecados. Como si fuera una palabra mágica. Como si yo voy caminando y le digo, Señor, perdón por mis pecados. Listo. Y ahí está todo. No es así. David, en actitud de humillación, él dice, Señor, constantemente estoy pecando contra ti. Mi pecado está siempre ahí. Eso es lo que me hace necesitar que tú los borres. Debemos pedir perdón por nuestros pecados, tomar conciencia de ellos. Yo sé que no somos conscientes de todos nuestros pecados, pero de los que somos conscientes debemos pedir perdón siempre. Ahora David no solo reconoce su pecado de comisión, es decir, sus acciones que son pecaminosas, sino que además reconoce
su naturaleza. En el versículo 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él reconoce no solo lo que hizo, sino que él es pecador. No solo que peca, sino que él es pecador. Que él fue formado en pecado. Y él lo reconoce. ¿Lo reconoce para justificarse? No, ya vimos que no, esa no es la actitud de David. Lo dice para hacer evidente la necesidad que David tiene del perdón y de la misericordia de Dios. Y de hecho lo contrapone con lo anterior que dice la justicia de Dios, que habla de la justicia de Dios para que seas reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tus juicios. La NBI traduce eso como, por eso tu sentencia es justa y tus juicios irreprochables. El juicio que Dios hace hacia el pecado de David no es, uno no puede decir, no está bien, no está siendo justo Dios, es justo. Es justo, entonces se evidencia la pecaminosidad de David y la justicia de Dios. David no solo comete pecado, sino que él es pecador. Entonces es importante en la confesión de pecado reconocer el pecado, el que hacemos y nuestra condición, pero también asumir la culpa. Contra ti, en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce no solo que ha pecado, sino que ese pecado es contra Dios. Todo pecado siempre es contra Dios. Oye, pero si pecó contra Urías, lo mató. ¿Sí? Pero principalmente ese pecado es contra Dios. Porque el pecado se opone a Dios. Dios es todo lo contrario al pecado. Todo el pecado es contra Dios. Por lo tanto, si alguna vez has pecado e incluso has sido diligente y has pedido perdón a la persona afectada, debes pedir perdón a Dios porque fue algo en contra de Él, principalmente. No quiere decir que uno no peque contra las otras personas, pero principalmente es contra Dios. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y esta frase es muy, muy importante, porque David reconoce que lo que ha hecho es malo. ¿Ante los ojos de quién? ¿De él mismo? No, del Señor. ¿Consideramos nuestro pecado malo? Y ahí me van a decir, obvio, es súper obvia la pregunta. Pero fíjense que en la práctica no lo es tan obvio, porque tendemos a bajarle el perfil a nuestros pecados. Tendemos a maquillar nuestro pecado. Tendemos a echarle la culpa a los otros de nuestro pecado. Tendemos a echarle la culpa a las circunstancias de nuestro pecado. Por ejemplo, tú no sabes lo que Él me hizo primero, por eso yo le hice esto. Ah, no, entonces sí, como que igual se lo merecía un poco. Tú no sabes lo cansado que estaba, por eso que yo reaccioné de esa manera. Sí, ya no, es igual, tenés razón. Si no es tan malo lo que hiciste. Pero ¿saben qué? El pecado es pecado. Siempre. ¿Han escuchado la frase, un dicho? Aunque la mona se vista de seda, mona queda. El pecado, por muy maquillado que esté, sigue siendo pecado. Sigue siendo pecado. El adulterio no deja de ser pecado, no importa lo que el cónyuge haya hecho. Ojo, no estoy diciendo que da lo mismo lo que los cónyuges hagan. Estoy diciendo que el adulterio nunca deja de ser pecado y nunca es justificable, no importa lo que el cónyuge haya hecho. Robar nunca deja de ser pecado, incluso si la otra persona es tacaña y uno siente que se lo merece. ¿Sí? A lo mejor no nos pasa con personas, pero a lo mejor nos pasa con la empresa donde trabajamos. Uno a veces como que se devuelve porque siente que tiene el derecho, porque cree que están abusando de uno. El pecado no deja de ser pecado, no importa lo que el otro haga o lo que las circunstancias estén pasando. La codicia no deja de ser pecado, no importa la vida o las carencias que he tenido en la vida. La avaricia
la falta de generosidad nunca deja de ser pecado, no importa cuán difícil esté la cosa y necesito resguardarme financieramente. La pregunta es, ¿cómo estás evaluando tus acciones, si son pecado o no? ¿En relación a qué? ¿En relación a los demás? ¿En relación a las circunstancias? ¿En relación a cómo me siento? ¿O en relación a los ojos de Dios? ¿En relación a cómo Dios ve el pecado y qué es lo que Él dice en relación al pecado? ¿Cómo estamos evaluando nuestras acciones? ¿Y a quién? Porque cuando yo digo, es que tú no sabes lo que Él me hizo a mí, lo que estoy diciendo es que en parte, si es que no todo, es culpa de Él lo que yo hice. Es culpa de las circunstancias lo que yo hice. Es culpa de cómo me sentía. ¿Qué es lo que dice David? He hecho lo malo delante de tus ojos. Yo lo he hecho. Ni siquiera habla de Betsabé, ni de nadie, ni de las circunstancias. Yo he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cómo estamos evaluando nuestras acciones? ¿Cómo estamos evaluando si nuestras acciones son pecado o no? ¿En base a qué? Entonces la confesión de pecados reconoce el pecado, tanto el que hacemos como nuestra condición, y asume la culpa. Debemos asumir nuestra responsabilidad en el pecado, frente a Dios. Si a Dios, a veces como que tratamos de engañarlo, como llegar mejor parado. Y el Señor sabe todo lo que hay en nuestro corazón mejor que nosotros. Nosotros no le estamos dando información a Dios. Lo que Él quiere es que estemos humillados frente a Él y que reconozcamos nuestro pecado. ¿Para qué? Para ser restaurados. El arrepentimiento no se queda solamente en la confesión de pecados. No es liberarnos de esa culpa o de esa sensación de culpa o liberarnos de una mala conciencia. ¿Les ha pasado que a veces buscamos eso y pedimos perdón por un pecado y ya, sí, oramos y de repente nos empezamos a sentir mejor? Y decimos, bueno, ya estoy listo, y al otro día caemos en lo mismo. ¿Les ha pasado? A veces no pasa ni siquiera un día y caemos en el mismo pecado. Necesitamos una restauración constante. No estamos al fin de la carrera, no estamos listos. Necesitamos una restauración constantemente. El arrepentimiento busca la restauración. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y vamos a ver aquí que la restauración tiene que ver con la restauración del corazón y la restauración con la comunión con Dios. El salmista David, en la parte anterior, cuando era la confesión de pecados, él decía, mi pecado, yo he pecado contra ti, mis rebeliones. Y aquí, en cambio, él empieza a decir, Señor, tú haces esto, purifícame, dice, lávame, hazme oír gozo, esconde tu rostro, crea en mí, renueva un espíritu, no me eches, no quites, vuélveme. David tiene claro que esto es algo que él no puede hacer. Él no tiene la habilidad de restaurarse a sí mismo. Él no tiene la habilidad de restaurar su corazón. Por eso, en esta actitud de humillación y de pedir misericordia, le pide a Dios que restaure su corazón. ¿Y qué implica eso? Límpiame, limpia mi corazón. David no solo se estaba preocupando del pecado pasado, ya, te pedí perdón por lo que hice, sino que él está pensando, pero no quiero volver a hacerlo, no quiero pecar más, quiero vivir una vida que te alabe, quiero que mi corazón ya no tenga pecado, que no esté tendiente al pecado, quiero limpieza, quiero que mi gozo sea renovado. Muchas veces el pecado viene por falta de gozo.
porque nos gozamos más en otras cosas y no en Dios. Renueva mi gozo. Necesito un corazón que se goce en tu salvación. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, y quizás lo resume un poco, un corazón limpio y renueva un espíritu recto. La rectitud tiene que ver con la justicia, con estar viviendo en justicia, hacer las cosas que a Dios le agradan. Eso implica postrarnos nuevamente ante el Señor y pedirle, haz tú esta obra. Pero muchas veces nosotros queremos restaurarnos a nosotros mismos. ¿Les ha pasado, o quizás muchas veces vemos el arrepentimiento como una oportunidad para nosotros hacer las cosas bien? Decimos, Señor, te pido perdón por esto, pero te prometo que desde ahora me pongo las pilas y de aquí en adelante nunca más voy a hacer esto. Y nos ponemos la mochila nosotros. ¿Y cuánto nos dura eso? ¿Cuánto nos dura? Necesitamos algo profundo. No se trata de simplemente disciplinarme en mis acciones. Significa que necesitamos restaurar e que el Señor vaya transformando nuestro corazón día a día. Imagínense que ustedes van por la calle y se caen y se fracturan el pie. Algunos no tienen que imaginarlo, tienen que recordarlo. Yo, gracias a Dios, tengo que imaginármelo. Imagínense, van con la pierna rota, llegan al médico. Él los examina y le dice, ya, esto lo vamos a tratar con una pomadita. Y le echa la pomadita, pasa un tiempito y le dice, ya, estás listo, puedes ir. ¿Qué pensaría uno de ese médico? De partida que no es médico, ¿sí? Eso pensaría yo. ¿Cómo va a tratar una fractura con una cremita por encima? ¿Qué pasa si me pongo a caminar efectivamente? Me voy a caer, probablemente mi lesión va a ser mayor. Probablemente la lesión va a ser mayor. Es ridículo tratar una fractura con una pomada exterior. Así de ridículo es pensar que cambiando nuestras acciones vamos a restaurar nuestro corazón. Necesitamos que el Señor restaure nuestro corazón, que el Señor nos vaya transformando día a día. Necesitamos de eso. ¿Cuál es nuestro...? Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que hacer nada. ¿Ya? La Biblia nunca nos insta a esperar en el Señor de una forma pasiva. Sí, obviamente necesitamos disciplina y sí, obviamente tenemos que vivir en santidad y esforzarnos por eso. Pero no va a valer de nada si no hay una real restauración de parte de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que está haciendo David, humillarnos y pedir, no una vez, sino que constantemente. Así como nuestro pecado está siempre delante de nosotros, nuestro arrepentimiento y nuestra súplica por restauración debe estar siempre delante de nosotros, siempre en petición a Dios. Señor, restáurame, restáurame. Necesito ser diferente. Versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David entiende que necesita una restauración en la comunión con Dios también. El corazón no es un fin en sí mismo, tiene que ver con la relación con Dios. David sabe y él no quiere estar lejos de Dios. Le dice, por favor, no me eches de tu presencia. Quizás él estaba pensando en Saúl. ¿Te acuerdan de Saúl? Era rey y fue desechado por el Señor. En él hubo pecado, no hubo arrepentimiento. David decía, yo no quiero eso, yo quiero estar contigo, yo quiero que tu espíritu siga en mí. Yo quiero que nuestra relación siga y sea renovada. Ahora quiero aclarar algo también, que nosotros sabemos que Cristo, Él murió y Él nos vino a reconciliar con el Padre. Tenemos una relación que no podemos romper, pero el pecado siempre es un estorbo. No podemos pensar que da lo mismo pecar, total, yo ya tengo conexión con el Padre, ¿cierto? Ya tenemos gracias a Cristo, sí, es verdad. Pero la Biblia nos llama constantemente a estarnos arrepintiendo, porque el pecado nos hace, ¿qué cosa? Endurece nuestro corazón, hace que nos miremos a nosotros y no a Dios, hace que queramos satisfacer la carne y no el espíritu, hace que dejemos de mirar a Dios, hace que dejemos de amar a nuestros hermanos. El pecado no da lo mismo, no es, ya soy salvo, bueno, entonces ya no queda nada más por hacer.
Debemos constantemente estarnos renovando, ¿sí? Estarnos arrepintiendo y buscar restaurar, ¿cierto?, esta relación con el Señor, relación con el Padre. Entonces es importante, el arrepentimiento busca la restauración del corazón y de la comunión con Dios. Pero además, el arrepentimiento tampoco nos quedamos ahí, sino que lleva a adoración. Entonces, dice David, enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Y esta palabra entonces es muy importante, porque nos habla de que esto es una consecuencia de lo anterior. No es un punto aparte que está totalmente desconectado. Dice, está hablando de una restauración, ¿cierto? Todo lo que le pidió a Dios y le dice, entonces yo. Y ahora sí él se compromete. Él no puede restaurar su propio corazón, pero él puede alabar a Dios con un corazón renovado. Él puede predicarle a otros en agradecimiento, con un corazón agradecido. Imagínense, él dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Probablemente él está pensando, voy a predicar, voy a contarles esto del arrepentimiento. A veces pensamos que no estamos capacitados para predicarle a otras personas. A veces pensamos que nosotros le predicamos porque nosotros estamos súper bien, porque nosotros ya estamos en otro nivel, por decirlo de alguna manera, quizás no lo pensamos así. Pero si lo ponemos desde esta perspectiva, somos pecadores perdonados, que le contamos a otros pecadores de Cristo para que ellos sean perdonados. ¿Sí? No somos mejores en ese sentido, sino que estamos compartiendo lo que Dios ha hecho en nosotros, no lo que nosotros somos, no lo bacán que somos nosotros. Compartimos la gracia de Dios en nosotros. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es algo que nosotros hacemos. El Evangelio es algo que alguien hizo por nosotros. Por lo tanto, eso es lo que contamos. Y vemos esta restauración y cómo David dice, restáurame, yo lo contaré a los demás. Y yo tendré una vida de alabanza. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, tenemos dos cosas. Alabanza y predicación. El arrepentimiento nos lleva entonces a vivir en adoración, en alabanza, por lo menos en este texto habla acerca de alabar, vivir vidas que lo alaben en todo lo que hacemos, como nos enseña el Nuevo Testamento, y de predicación, que es parte de la adoración, ¿cierto? Pero ninguna de estas dos, si se fijan, nace como un deber. Nacen de un corazón restaurado por el Señor, de una comunión con el Padre. Un poquito antes. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. No estamos hablando de un deber nomás. Aquí habla de que no quiere sacrificio y uno puede decir, bueno, si no quiere, entonces ¿para qué dio la ley en donde hicieran los sacrificios? No se refiere a eso, se refiere a que no es el fin que el hombre haga sacrificios externos. Lo que él busca es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y que los sacrificios nazcan de ese corazón. Eso es lo que Dios busca. Y eso es lo que nosotros debemos buscar también. Que nuestro corazón esté restaurado para predicar, para alabar su nombre. Piensen en Juan con Pedro, cuando en el concilio, hay un concilio donde los agarran, ¿cierto? Porque están predicando y les prohíben predicar. Y ellos dicen, ¿saben qué? No podemos obedecerle a ustedes, tenemos que obedecerle a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Ellos nos dijeron, no, porque se supone que tenemos que ir a predicar. Es que, ¿sabe qué? Es nuestro deber. Sí, es nuestro deber. Pero principalmente no podemos callar lo que hemos visto y oído. Nosotros predicamos lo que hemos recibido. Nosotros alabamos lo que hemos recibido. Le agradecemos a Dios
porque Él nos ha restaurado, porque Él ha perdonado nuestros pecados, porque tenemos una naturaleza caída y Él nos ha restaurado, nos ha perdonado. El versículo 18 y 19 se piensa que se añadió tiempo después recordemos que esto es un canto congregacional, por así decirlo, y entonces el versículo 18 y 19 tiene que ver con esto, con la comunidad, con la comunión entre las personas. Hacer esta verdad realidad, pero en términos de, por ejemplo, habla, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Está hablando a nivel de ciudad, del pueblo de Israel. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Está la misma figura. Primero el Señor haciendo algo en el corazón de la ciudad y entonces le agradarán esos sacrificios que, por decirlo de alguna manera, vienen de vuelta. ¿Cómo está nuestra vida en este sentido? ¿Cómo está nuestra vida al entender que Dios nos ha perdonado, que en Cristo somos perdonados, restaurados? ¿Lo guardamos para nosotros? ¿O lo compartimos con aquellos que no conocen? Piénsenlo. O sea, somos todos pecadores y hemos recibido el perdón de pecados. ¿Cómo no le voy a ir a contar eso al que no tiene ese perdón? Es sencillo. Nos complicamos mucho a veces. No, es que tengo que saber. Sí, es bueno saber, es bueno seguirnos instruyendo en la palabra de Dios y en el Evangelio mismo. Pero ya podemos contar cómo Cristo ha perdonado y nos ha restaurado a nosotros y contarle a alguien que no ha sido restaurado. Para ir cerrando, el arrepentimiento entonces se basa en la misericordia de Dios. El arrepentimiento confiesa el pecado, reconoce el pecado y asume la responsabilidad, asume la culpa. El arrepentimiento busca la restauración del corazón y de la comunión con el Padre, con Dios. Y el arrepentimiento lleva a la adoración, vivir vidas de adoración, de alabanza y vivir vidas de predicación por ese corazón que ya ha sido restaurado. Y este salmo nos recuerda y nos apunta muy potentemente al Evangelio mismo. Fíjense, ¿cuál es la mayor muestra de misericordia que Dios ha tenido? Mandar a su Hijo. ¿Para qué? Para que Él asumiera la culpa de los pecados que nos correspondían a nosotros. Y para que en base a su muerte, nuestro corazón sea restaurado, tengamos un corazón limpio y un espíritu recto. Y para que la relación con el Padre sea restaurada. Y que cuando ya estemos restaurados, ¿cierto? Entonces el mismo Señor nos envía ¿a qué? A predicar y a vivir vidas que le adoren. Esto es el Evangelio. Y ahora para nosotros está tan claro, David lo pedía desesperadamente. Y nosotros, en la figura de Cristo, en su muerte, está disponible. Que no quiere decir que da lo mismo. No, la actitud es la misma. Porque el Señor es el mismo y su relación con el pecado es el mismo. Él lo aborrece. Pero entregó a su Hijo. Por lo tanto, si nos estamos constantemente justificando ante Dios por el pecado, ¿sabes qué? No necesitamos justificarnos de nada, porque Cristo en la cruz nos justificó. ¿Pensamos que tenemos algo que añadirle a esa justificación? ¿Podemos con nuestras excusas y con nuestra disposición del corazón frente a Dios sumarle a la justificación que Cristo logró en la muerte? No, por lo tanto, no sigamos excusándonos, no sigamos diciendo, pero es que Señor, es que lo hice por esto, es que Señor, es que era por esto, es que Señor me dijo tantas veces, es que Señor estaba tan cansado, es que... Acordémonos de los 2 primeros versículos, ten piedad de mí, oh Dios, tirémonos al suelo, humillémonos ante Dios, pidamos su misericordia. Recibamos su misericordia, que en Cristo está disponible. Recibamos el perdón de pecados. Pidámosle constantemente al Señor que restaure nuestro corazón. Y si queremos hacer algo, queremos poner de nuestra parte, prediquemos y vivamos una vida conforme a lo que el Señor hace, ha hecho y va a seguir haciendo en nuestras vidas.
Terminamos con 1 de Juan 1:9, Nuevo Testamento, muchos años después del Salmo 51. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es una promesa que está ahí, que David la añoraba tanto y está disponible para nosotros. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu gracia, por tu misericordia, Señor, por tu restauración, porque tú haces la obra, Señor. Te agradecemos porque habiendo nacido pecadores, Señor, tú nos has restaurado. Tú quisiste tener misericordia y tú mandaste a tu Hijo para que pudiésemos tener corazones nuevos, para poder relacionarnos contigo, Señor. Y ayúdanos, Señor, en nuestra tarea de predicar el Evangelio y de vivir vidas que busquen alabanza a ti, Señor. Señor, te agradecemos y en este momento, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que pecamos contra ti. Reconocemos que hacemos lo malo ante tus ojos, Señor. Reconocemos que tú eres quien decide qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, Señor. Queremos sumarnos a lo que tú piensas en relación al pecado, Señor. Queremos aborrecer el pecado. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque tú moras y nos guías hacia allá. Señor, gracias. Y te lo pedimos todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.